body in secret to Pubol. It was where she wanted to be buried. A cada porc li arriba el seu Sant Martí. N'hi ha que moren amb més dignitat. I les truges no tant. Salvador became deeply depressed. He moved to Pubol, clinging to Gala's grave buried in the crypt. He was suffering from attacks of paranoia. He was in the final stages of his life. I asked to see him, but he didn't want that. Not my family. They hate me. He had a serious accident and was taken to the Pilar Clinic in Barcelona. He called me to come. I didn't know what to expect. I would prefer to have avoided that visit. The burns were affecting 18% of his body, and he only weighed 40 kilos. He looked so pitiful with that nasal gastric drip. We hadn't seen each other for more than 30 years. Lesbiana! Lesbiana! He got them to take him to the Galatea Tower at his museum in Figueres. To Dali land. Not to Cadaqués, not Pubol. He wanted to be laid to rest in glory, but totally on his own, like an owl. The king had made him Marquess in perpetuity, as usual, but after a year, Salvador asked that it should be made personal, and for his lifetime only. The title of Marquess would end with him. Unheard of, unprecedented. In the tabloid press, it was reported that he had been very well embalmed, that he could last for 200 years. The press in Madrid celebrated. Dalí has disinherited Catalonia. Even in England, that was considered a betrayal. The Catalan president said, "We know that we were tricked, but we do not know who was behind it. The whole lot for the Spanish state, nothing for Catalonia. Why did he do it?" Today, you've explained to me that you have come through. Do you not realize? How do you mean? Do you remember what we were taught at Cambridge? Secret of life is to be yourself. In this wild, beautiful landscape, with all that you have suffered, you have defended your world, despite all the blunders your brother made. I don't know. You don't know. Look how it has ended. You have survived. You have been yourself. You have been true to yourself. And that's enough. From my family, only my cousin Montserrat went to the funeral. I was ill in bed. I had a mass said for him. Anna Maria, I will be back next summer. John has promised. I will spend 3 weeks here. Who knows if I will still be here? You have to get through the morning. Now you must take care of yourself. You have good help. Ciao. Gracias, Emilia. Ciao. Come to London for a few days. You need a change of scene. We'll have a good time. See you soon, Miss Dalí.
nit, senyoreta. Merci, Emilia. Is there a telephone in the lobby? I don't want to disturb my husband. He may already be asleep. Digui'm, Emilia. senyora Maggie. Un moment, un moment. Senyoreta. És la senyora Maggie. Maggie. Hello, Maggie. It's 11. I'm in Barcelona. I didn't want you to worry. You made it in 2 hours. You are a wonder. I was so happy to see you. Me too. Rest, Anna Maria. I'll see you soon. Good night. Bye, Anna Maria. Goodbye, Maggie. The wind of imagination swells the sails of thought and cuts through the water like the bow of a ship, just as if the present penetrated the future, leaving behind a trace of anxiety. What happened to our lives? They just passed by, and that's it. None of us had the slightest premonition of our tragedy. It was there all the time, and we were unable to see it. Despite all the odds, life was joyfully beautiful. Now, there is nothing else to tell.
Bueno, y eso fue Miss-Ali. Y aquí tenemos a Ventura Pons ahora con nosotros. Benvingut. Merci per estar amb nosaltres. Penso que el teu micròfon està tancat. Bueno, mientras resolvemos lo del micrófono, en el chat hay un... ¿Ya me oís? Sí. Ah, bueno. Decía que ya he cenado. ¿Qué tal? Haré una breve presentación de Ventura Pons, que rodó su primer película en 1977, Ocaña, que fue seleccionada para el Festival de Cannes. Desde entonces lleva más de 33 películas, muchas de ellas escritas 34. 34. Para ser. Y preparo la 35 y la 36. De acuerdo. Y bueno, ha ganado el premio Butaca en varias ocasiones, la medalla d'Or al Mérite en les Belles Arts, la Creu de Sant Jordi y el premio Gaudí. Bueno, y muchos más. Muchos más. Sí, lo más emocionante de esta película fue pasarla para el presidente Puigdemont en Bruselas, que fuimos Carmen Málaga y yo desde Barcelona y Claire Bloom desde Londres. Y la pasamos en los cines Galerie. Y al acabar la película me dijo, estoy muy emocionado de que se haga tan buen cine en Cataluña. Le dije, presidente, lo siento, ni un duro de Cataluña en esta película, ni un duro, bueno, ni un euro. Complicado, ¿no? Las cosas son como son. Pues sí, así es. Bueno, y podemos hacer la tertulia. No sé si alguno de los que están aquí tienen alguna pregunta o comentario. Creo que hay 15 participantes. Sí, tenemos 15. Bueno, pues ya está bien. Podemos empezar. Si no, yo puedo comenzar con una pregunta. Me llama la atención. Buenas tardes, Ventura. Buenas tardes, ¿cómo estás? Vivo. Estoy vivo. Al que no oigo soy yo. Pues yo te oigo muy bien. Ah, bueno, vale. Sí. Quería preguntarte, sabemos que esta película tuvo el premio de la mejor trayectoria en Mallorca. Y si nos puedes explicar cuándo recibiste este premio y cómo fue en 2018, pero cómo fue. Pues, la verdad, de los premios no me acuerdo. Me acuerdo de lo que significa el trabajo de hacerlas, la idea. 3 años estuve trabajando en esta película. Porque claro, el cine fija las cosas y la gente sabe, el público no es tonto. Hay mucha gente que dice, tira, que no, para nada. El público es muy sabio y por eso tienes que documentarte bien. Y por eso estuve 3 años documentándome. Ahora digo pum, 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 pum.
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. La Eulalia, aixeca la mà. Sí, ya Eulalia. le he hecho. Hace mucho rato Eulalia. que levanto la mano. Oye, Ventura, ¿por qué hablan en inglés? ¿Porque no hay ni un duro catalán? ¿O por qué? No, sí, esta película me costó venderme una casa. Me vendí la casa porque es dinero que viene del cine y vuelvo al cine. No me importó. Entonces, ¿por qué hablan en inglés? Porque Ana María estuvo educada en Cambridge, de donde viene su amiga, y por eso hablan en inglés. Ana María solo dice que es una actriz galesa, Dame Sean Phillips es galesa, y solo dice una palabra en catalán: t'estimo, pare, te quiero, padre, en el cementerio. Luego con su amiga habla en inglés. De hecho, el inglés es mi segundo idioma. Primero el Sí, catalán. sí, pero Maggie, por ejemplo, al final habla en catalán. O en español, ahora no lo sé seguro, pero quiere decir que también entendía esta lengua. El problema no es la lengua. El problema es el contenido. No, a ver, ya lo sé. No, lo importante es el contenido. No es un problema nada. ¿Eh? Lo importante es el contenido. Simplemente que al ser Ana María educada en Cambridge y en Cadaqués, que a mí me ha sorprendido que hablaran todo el rato en inglés, pero no es un problema, ni te lo cuestiono, ¿eh? Simplemente era una curiosidad de saber por qué. La película está hablada en catalán, bueno, en inglés, en catalán, en castellano y en francés. Porque Gala era rusa, pero venía de Francia y jamás aprendió el catalán. Luego, el catalán lo hablan Dalí joven y el Dalí viejo, el gran Pau. Y Eulalia Ballar, que hace de Ana María joven. Gran actriz. También se habla en castellano García Lorca. Hay que respetar los idiomas de la gente. Sí, y García Lorca, perdón, Eulalia, da 2 o 3 palabras en catalán, ¿eh? No, sí, sabes que esto a mí me parece genial, que García Lorca tenía que hablar en castellano, sería una tontería que hasta fuera doblada en catalán. En andaluz. ¿Y Perdón, sabes quién? en andaluz. ¿Y sabes quién me enseñó a recitar bien el verso? Joan Pera. ¡Ah, Sí, sí. Y Joan Pera dice el verso muy bien, que por cierto también hace en la película, sale en la película haciendo de Lluís Perpanyer. Sí. Esta entrevista de Lluís Perpanyer con Dalí, Luis me dijo a mí, que somos muy amigos, que la consiguió simplemente porque no estaba Gala. Porque si hubiera estado Gala, no hubiera podido hacer la entrevista. Bueno, me lo creo. Faltaría más. Es una verdad como un templo. Mi micrófono, una pregunta, Ventura. Hemos visto que las escenas de tiempos atrás las pones en blanco y negro y las actuales, digamos, las actuales en color. Pero sin embargo, en el blanco y negro aparecen, me he fijado que aparecen
personajes que se ven en color y otros en blanco y negro. ¿Cómo has hecho esto? No, Yo hay soy 3 profano tipos de del- colores. He hecho un color para los años 20, otro para los años 50 y otro para los años 70. Evidentemente todo está rodado en color, pero luego en el color timing, cuando se cambia el color después de haber montado, ya tenía la idea de hacerlo así. Ah, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo? Tenemos Jo aquí- tinc aixecada la mà, però no sé... perdón, lo que pasa es que no somos muy, no veo dónde se ven las manos, pero adelante. Como somos pocos, podemos entrar así, yo creo. Más Val. familiar, ¿no? Bé, Y, jo no... y Digues, después Iñaki. vamos con Ana Pi, después de ti, Robert. Jo, bueno, primer volia... Soc el Robert de l'Orfeó Català de Mèxic, de Visca Pachuca, i primer volia agrair al Ventura Pons doncs, que estigui aquí amb nosaltres i felicitar-lo molt per la pel·lícula. Crec que hi ha gent que no entén el català, no? Pot ser? O... Home, no som una llengua tan petita. Pregunto, Sí, Només tenemos personas de Tenerife, de México, de Barcelona. lo contaré en castellano. No somos una lengua tan pequeña. Solo en el Principado 7,5 millones. No està malament, molt bé. Está Valencia, luego está el Rosselló, la Cataluña Nord, luego están las islas. Doncs No parlaré hay... en castellà perquè m'entenguin la gent de Tenerife o de Mèxic que no saben el català, però també els animo a que l'aprenguin. L'Orfeó fem cursos de català, per exemple, aquí a Mèxic. Bueno, yo quería felicitarte mucho porque la verdad es que das una visión de Dalí, yo creo que muy realista y que era conveniente, ¿no? Un personaje muy controvertido porque, pues claro, hace por ejemplo, en el discurso franquista que hace en el teatro, por ejemplo, en el capítulo de hoy, ¿no? María Guerrero. Exacto. O el hecho de que su propio padre lo repudia precisamente por eso, ¿no? Y cómo él toma esa decisión, ¿no? De regresar pues al Estado español y bueno, pues que mi pregunta es, o tengo varias, ¿no? Pero una sería, se tiene que separar al artista de la obra, ¿no? Digamos, porque si es verdad que Dalí nos ha dado una gran repercusión internacional a los catalanes, pero políticamente, seguramente a la mayoría de catalanes pues no nos gusta su opción, ¿no? Ni siquiera a su familia, ¿no? Y luego, pues también te quería preguntar cómo fue trabajar con estos actores tan relevantes que tienes, ¿no? Porque es realmente un elenco de actores catalanes bueno, al menos yo conozco más bien de los catalanes que salen, ¿no? De muy alto nivel, ¿no? Y los británicos también, porque está También, ¿verdad? Sí. Sean Phillips, la mujer de Peter O'Toole, el borracho, Claire Bloom, que tiene un libro fantástico, que a los 20 años hizo Candilejas con Chaplin, y estuvo cuando Chaplin fue a Londres para estrenar Candilejas, es cuando le mandaron el telegrama acusándolo de comunista y no pudo volver a los Estados Unidos. Yo también al gran Alan Corduner y a una actriz, Minnie Mars, que es medio escocesa, medio alemana. Y luego de catalanes, bueno, y a Rachel Lascar, que es francesa, y catalanes, pues el gran Pou, Joan Carreras y muchos más. Joan Pera, ¿no? También. Joan Pera, que es como un hermano. Y digamos que esto te facilitó trabajar con actores tan buenos, es decir, o a veces hay esta cuestión de los egos, o fue todo muy... No, para nada. Porque
cuando un actor le ofrezco un papel, si puede lo hace, porque saben de mi trabajo, que esto es lo importante. Esta película que está basada en formato de miniserie, ¿no? Podría parecer como esas miniseries. No, he hecho una película, pero dura media hora menos. He hecho una película de 2 horas 45. El primer montaje, el primer corte, era 3 horas y cuarto. Entonces digo, ¿qué caray con la media hora? Pues he hecho una miniserie que ahora estoy negociando con Netflix para que la pasen. Sería fantástico, ¿eh? Porque parece como una miniserie de la BBC, ¿no? O sea, de estas bien históricas, bien hechas, ¿no? A mí me ha gustado mucho. Felicidades. Y bueno, quería introducir al debate, si queréis, la controvertida, digamos, persona de Dalí, ¿no? La cuestión de la cuestión política o también pues todo el tema de la provocación constante en el tema sexual, que también le genera, hemos visto en el capítulo, ¿no? Cierta incomprensión en la gente de Figueres, de Borgigat y de la zona, ¿no? O sea, este personaje realmente ambiguo, yo creo que se refleja muy bien, pero no sé qué opinión tienes tú, Ventura, o usted, perdón. No, usted nada, tú. Además, en inglés es muy fácil, porque no hay el usted, el vos o el yo. Hay yo. Y ya está. Yo conocí a Dalí, evidentemente, y a Gala. Y no, creo que ya lo conté la otra vez, a quien no había conocido era a la hermana. La veía pasear por cada queso y me imponía tanto que no me atrevía a hablar con ella. Luego ha sido una gran búsqueda sobre la hermana. Y en los títulos de créditos finales habéis visto quiénes son los asesores históricos. La única Dalí que vive, Lali Bastalí, Antonina Rodrigo, Mariona Sugrañas y Lluís Permanyer, que vive aquí al lado de mi casa. ¿Qué más? Vamos con Anna Pi. Hola, Bonaventura. No sé si recordes quan vas venir a Mèxic. El micrófono va. Actívalo. Ja està? Sí? I que et vam dir si ens podíem veure i en seguida ens va rebre a l'ANC de Mèxic i ho recordem amb molts records molt agradables. Bé, quería contar, la película es sobre Ana María, ¿no? Y la situación de la mujer, creo, en ese momento, cuando tenía un hermano que fue un artista pues reconocido en todo el mundo. Y tú contaste ya que no hablaste nunca con ella, pero a mí me extraña si no pudiste hablar con la Emilia, con la que la cuidaba, que a lo mejor ella es una gran informante de cómo era la realidad de Ana María, ¿no? Y también de Dalí. ¿Qué sobre esto? ¿No? No, y rodé en su casa, pero callaba mucho. Ya. Y ahora esa es la pregunta, de decir, ¿cómo sabías tanto de Ana María si tú mismo contaste que no hablaste con ella nunca y a lo mejor quien te contó sería Emilia o quién fue quien te dio? No, porque yo me fío de la gente que sabe, como Antonina Rodrigo, que era muy amiga de Ana María. Mariona Sugrañes, que ha hecho un trabajo excelente sobre Ana María. La hija de Montserrat, bueno, la Lali Bastalí, la única Dalí que vive. Y evidentemente de Lluís Permanyer. Yeah. Y entonces, estudiando y escribiendo, hice la síntesis para hacer la película. Síntesis que os he explicado, me parece, la otra vez, que hay cosas que he vivido con Dalí y con Amanda Lear que no me han cabido. Pues no están.
daría para otra película, ¿no? ¿Qué? No, Esto no. daría para otra. Ya no otra. No me gusta repetirme. Ahora voy a hacer, bueno, ya estoy haciendo, no sé si os lo conté, Mi princesa azteca, sobre una pariente que tenía, que decía que era descendiente de Moctezuma, y lo era. Y nadie lo creía, menos yo, que me fascinaba. Y luego estoy preparando The Spirit of Catalonia. Peace and Freedom. ¿Qué pasa? Este octubre hará 50 años, cuando OTAN, que era el secretario general de la ONU, pidió a Pau Casals que hiciera el himno de las Naciones Unidas. Y en octubre era 50 años que Casals fue allí, la dirigió y luego hizo el discurso famoso en catalán, bla, bla, bla. ¿No? La acción la sitúa aquel día. El final es este. Todo lo demás me lo he inventado. ¿Qué pasó entre el doctor Trueta, Pau Casals y Charlie Chaplin? Porque Casals era muy amigo de Chaplin. Todos víctimas del fascismo del siglo XX. Sí, perquè hi ha un llibre, no?, que es diu L'esperit de Catalunya, del Josep Trueta. Sí. Sí, es un libro publicado el año 41, Sí, que no es el libro de un gran médico, sino de un gran humanista. així és, sí. Jo me la vaig llegir, em va agradar molt, fa molts anys, sí. De todos los años. De todo hace muchos años, pero estamos vivos. Y la memoria es muy importante. Por cierto, me acuerdo mucho del día que os conocí, creo que fue en la Cineteca, no sé qué película pasaba, en la Cineteca Mexicana, que es la mejor del mundo. Coyoacán, sí. Creo que era Ocaña, no estoy muy seguro. No, no era Ocaña. No era Ocaña. No, porque normalmente las películas, cuando voy al Festival de Guadalajara, luego pasan en la Cineteca de México. Ojalá y puedas venir muy pronto otra vez a México. Nos gustaría mucho con tus dos películas que vas a hacer nuevas. Bueno, todo depende de la vacuna. Que todo depende de la vacuna. Claro, ya estamos todos pendientes de esta vacuna para poder viajar, pero ya pronto, creo. Pero primero tengo que hacer las películas. Claro. Yo tengo una pregunta. Sí. El papel de Emilia en la película entonces es un papel completamente, digamos, secundario. No tiene nada. Sí, porque lo hace Mercè Pons, Ya. que no sabía el inglés. No sabe el inglés. Y por eso habla tan poco. Todos son miradas. Ah, ya. Muy bien, pues muchas felicidades, me encantó. Y estoy de acuerdo con Vicente. Esperemos verte pronto por acá. Bueno, primero hay que hacer las películas. Me encuentro ahora. Sí, me encuentro ahora con una situación difícil por la crisis económica de la pandemia y ahora todo el mundo quiere que haga las dos películas a la vez. Yo puedo hacerlo, pero La princesa azteca es una coproducción con Perpiñán, con Chantal Macron, no sé qué se llama,
y, y dependo de las ayudas de la región del Languedoc-Rosellón. Luego vendrá el CNC, luego vendrá Arte. Es importante, hay que esperar. La otra, estuve hablando, creo que es la otra el año pasado, en la Generalitat, de lo que es el Instituto Catalán de Industrias Culturales, que yo lo llamo de estupideces culturales. Pues, sí. El año pasado me la denegaron, pero este año se han dado cuenta, me llamó la consellera Ponsa y me dijo que tanto ella como exteriores estaban interesados. También ahora hay que esperar, porque como no tenemos gobierno, tenemos pandemia, no tenemos gobierno y hay que esperar. Ya. Yo creo que estaré, a ver, que en septiembre estaré rodando, porque hay que acabarla. Bueno, Spirit of Catalonia la quieren para el 25 de octubre, que es 50 años. Y la Princesa Azteca ya la tengo media rodada. Pero cuando hayan euritos, la acabaré. Dinero. Escolta, Ventura, aquí soc Enric Giral, des del Prat. Només una pregunta. Vindràs a rodar aquí al Capri altra vegada? No, al Capri no, però a la platja sí. Ah, Hombre. vinga. Doncs seràs ben rebut. Sí, ja vaig parlar amb l'Ajuntament, que es diu Helena Torrent, i em va acompanyar en uns llocs fantàstics per fer una part de la Princesa Azteca. I potser també una part, i potser com que una platja i un mar tots són iguals, una part també aprofitaré per fer una part d'Spirit of Catalonia. Estaré rodant dues pel·lícules a la vegada, però com que estan molt ben preparades, no passa res. Què vindràs, al semàfor, allà als Carabiners? Que és el tros de platja que hi ha una casa que és bastant característica. No, a la platja hi ha un lloc que hi ha com un club esportiu que podrem convertir-lo en una residència. Vale. Sí, el club de vela, sí. Perfecte. Molt bé, molt bé. Ja et veurem. Molt bé. Gràcies. Ja veig que sou del Prat perquè és fosc. Per què? És fosc. És fosc. No t'he sentit. Que és de nit al Prat. Sí. Ah, sí. Ja són les 9. Perquè estic a casa. Sí. Tenemos... Gràcies, Enric. Cristian, volies dir alguna cosa? Bé, jo felicitar-te. Ventura, per la teva energia i per fer aquesta realment visió històrica de Dalí, per hacer esta visión histórica más real que creo yo que capaz no se conoce mucho de Dalí, ¿no? Explicar esta otra cara. Y realmente me parecería genial si se logra que pase por Netflix. Yo me quedé pues con una sensación de poco de esa tristeza de la vida de Dalí en realidad, en el fondo, ¿no? No sé, es una vida muy falsa que tuvo. Quedo con un poco como... Me impactó, ¿no? Me impactó verla, la película, porque ves una vida pues, que en el fondo se ve como muy superficial. Este final con el padre también es muy fuerte, ¿no? Como el padre le canta las verdades. Le canta las verdades al final. Yo más bien aquí en la radio, justo en Quito, yo había escuchado la versión contraria, ¿no? Que Dalí le había mandado una carta con esperma
a su padre diciendo, esto es lo único que me has dado, ¿no? Y en cambio veo que toda la película se ve este orgullo que en realidad tiene el padre por él, ¿no? Él, y cómo va cambiando, ¿no? Porque cambió mucho, porque traicionó a todo el mundo. Ya lo conté el otro día. Sí, sí, sí. A Picasso, a Buñuel, a Gala. A Gala también la traicionó. Gala también. A Cataluña, que no nos dejó los cuadros. Sí, pero quiero decir algo. Pero, entonces, bueno, felicitarte y darle la palabra pues, a la siguiente pregunta. Sí, aquí nosotros estamos en México y yo quisiera preguntarte algo, Ventura. Hay dos escenas que me impresionan mucho. Una es la de Ana María cuando se la llevan, creo que los anarquistas, ¿no? Y otra es el padre de Dalí, que él se dice un notario republicano, y sin embargo cuando termina la guerra, él dice que gracias a Franco ahora hay tranquilidad y ese, ¿cómo decirlo? Ese ambiente de ingobernabilidad que había en España durante la guerra. O sea que de alguna forma el padre de Dalí también está de acuerdo con lo que ha hecho Franco, ¿no? Igual que su hijo. No es que esté de acuerdo. Con quien no está de acuerdo son con los anarquistas. Cuidado, que este es un tema importante. Los anarquistas que se llevan a su hija y la torturan en una checa en Barcelona. Entonces, claro, hay que entender que en un momento determinado que se tranquilizara la cosa fue bien para mucha gente. Sobre todo para los burgueses de alto nivel, ¿no? Yo no había nacido. No, lo digo desde el punto de vista histórico, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando los burgueses no están a gusto, pues claro, cuando hay esa tranquilidad, la paz de los cementerios siempre se quedan más tranquilos, ¿no? Seguramente. Yo, afortunadamente, no he vivido ninguna guerra. No, yo tampoco. Afortunadamente yo tampoco he vivido ninguna guerra, pero la historia desafortunadamente se repite, ¿no? Evidentemente. Entonces, el otro día nos contabas que sí habías tenido bastante trato personal con Dalí, ¿no? Sí. Yo tenía una casa delante de la casa de Dalí. La casa Chantin Pravo, donde está filmada la película, era mía, que no la he vendido. Y la otra pequeña, que era Yaván, también me la he vendido. He estado en Cadaqués desde el año 68, hasta hace 2 años. ¿Y cómo lo veías tú personalmente? ¿Cómo lo retratas en la película, me imagino, ¿no? Pues, ¿cuál fue tu trato con él? Como no decía nada. ¿Él? No decía nada. Él y Gala no decían nada. Venían a las fiestas, se sentaban, miraban. Gran voyeur. Aparte de un gran masturbador. Es un personaje realmente curioso. Sí. Un gran artista hasta los años 50 y luego un gran vendedor. Y se reunió de grandes vendedores como el Capitán Moore, el personaje que interpreta a Alan Cortiona. Cuando se ha presentado la película, digamos, en el extranjero, ¿qué reacciones ha habido al respecto, no? Porque sí desmitifica un poquito muchas Pues cosas. muy buenas, porque, por ejemplo, cuando lo estrené en Los Ángeles,
como mi agente de Los Ángeles ya la había subido en streaming, no pude ir a los premios de la Academia de Hollywood. Pero en cambio en la Academia de Hollywood me pidieron el guión. Tengo el guión en la Academia de Hollywood depositado, igualmente del musical que hice después, Be Happy. Es el musical con 17 canciones de Lluís Llach, una de María Marbonet, 3 couplets y una sardana. Y también lo he hecho en inglés. Y con el mismo músico de la película, Kim Padilla, que vive en Londres. Una ciudad que adoro. Es donde me he educado. Por eso yo siempre digo que soy catalán con cabeza británica y ciudadano del mundo. Muy bien, muy bien. Oye, Ventura, ¿y en Be Happy están todas las canciones de Lluís Llach en inglés o...? En inglés. Ya. En inglés con subtítulos en catalán, entonces... Catalán y en lo que sea. Ok. No, digo yo... Castellano también y en francés creo que también lo está. Ya. Muy bien. Bueno, pues dentro de 15 días creo que pasa un Berenar a Ginebra, una merienda en Ginebra, que esta es una película que la tuve 22 años en la cabeza. Wow. Preguntándole a Castellet, a Josep María Castellet, Josep María Castellet tiene un... ¿qué pasa aquí? ¿Veis? Estan compartint la pantalla de l'anunci de la propera pel·lícula, sí. No és aquesta? Em sembla Sí. que està. Sí, perdó, Ventura. Barcelona un mapa. La semana que viene es, bueno, dentro de 15 días es Barcelona un mapa. Per anar a Ginebra és dintre de... Un mes. Un mes. Després d'un mes. Pero a lo mejor te has recordado de ella, porque los críticos dicen que el Berenar a Ginebra es como parecida a la de Migdalí, ¿no? Tiene un... No. Es una película que Castellet, en su libro Los escenaris de la memoria, tiene un capítulo sobre la Rodoreda. Sí. Y siempre dije, ¿de qué hablabais? ¿De qué? Ay, no me acuerdo. Y de repente empecé a leer no los libros de la Rodoreda, sino las entrevistas de Rodoreda. Las entrevistas de Rodoreda es donde esconde el dolor. El dolor solo se ve en cartas a Ana Moya. Pero bueno, esta película está con Núria Espert y Josep María Pou y la Sardà y el Jordi Bosch y la María Boto y el Derqui. Que ja falten alguns, malauradament, no? Els actors. Sí, la Sardà Samar. Sí, la Sardà. Sí. Pero bueno, también es interesante. Tiene que ver con lo de la burguesía, que al final de la guerra, que pierden la guerra, pero no, ganan la guerra, pero pierden la paz. ¿No? Es una historia interesante. No la vemos. Doncs això per d'aquí 15 dies, no? Molt bé. Fantàstic. Sí, molt bé. Me gustas. Y Cristian, tú en Ecuador vas a pasar algo la semana próxima, ¿nos ho pots dir? Sí, el domingo a las 4 de la tarde de Ecuador, de México, y a las 11 en Cataluña, Països Catalans. Vamos a pasar Bienvenido a tu familia, Benvingut a la teva família, que es una coproducción catalana-ecuatoriana
director ecuatoriano, Diego Ortuño, que también ha ganado unos Ja ho premios. veig, ja. Y Meritxell Rivas, que es la productora, que es catalana, y su esposa. Y trata sobre las familias de los migrantes ecuatorianos, ¿no? Que muchas veces venían primero pues los padres, quedaban los hijos pues en Ecuador, después pues es todo pues este reencuentro que no era nada fácil, ¿no? Y, vivir en Cataluña y pues son en realidad 3 historias, 3 familias que las van siguiendo y hay diferentes, bueno, claro, ya les anticipo que hay diferentes pues historias, ¿no? Las situaciones, ¿no? Diferentes finales, que al final en la vida no existe, en el cine sí, un poco más. Bueno, mi bisabuela materna, no sé si lo conté, nacida en Cuba. Mi tío abuelo, Ventura Pons, el tercero, que yo soy el quinto, Ostras. hace 100 años no había dinero para sobornar a los militares para que no los mataran en África, en Marruecos. Y desertó y vivió toda la vida en el malecón de La Habana. Claro, ¿no? Son esas, wow, esas historias que tenemos atrás, ¿no? Esas migraciones que han ido y venido. En Cataluña hay muchos indianos, ¿no? Todavía, casas de indianos. Sí. Entonces, esta película la pasamos digamos, antes de la pandemia y nos impactó mucho este documental, ¿no? Que realmente lo trata con mucha sensibilidad. Los que le hicieron, pues, realmente tuvieron un trato muy cercano a las familias con las que hicieron las películas y nos contaban después muchos trastelones también, ¿no? Y han mantenido su amistad en realidad, ¿no? Entonces es una película que realmente genera toda una reflexión y les invito a estar el próximo domingo. Bueno, Cinema Casal, Tito, i si vols venir, encantat, estarà molt bé. Sí, molt tard, a Catalunya, a les 11 de la nit. Home, a les 11, res, home, ja som primavera, s'acosta l'estiu. Déu-n'hi-do. Primavera a la Sant Caltera. No, són les 9 i 20. No, ara no. La setmana que ve seran les 11. La pel·lícula d'Equador la faran més tard, sí. Doncs molt bé, moltes gràcies, Ventura. A vosaltres. Moltes gràcies, un gust. Moltes gràcies, Ventura, i moltes gràcies a tothom. I ens veiem el proper diumenge amb el Casal Català de Quito y en 2 semanas nos vemos por acá. Barcelona en mapa. Vinga, i bon Sant Jordi si no vens de la setmana que ve. Clar, perquè ja som a dia 11, falten 22 dies. No, la propera serà després de Sant Jordi. Sí, el 25, després de Sant Jordi, sí. Molt bé, doncs aquí em trobareu. Gràcies. Passada. Gràcies, Vicenç. Iñaki, Gràcies. tothom, adeu. Adéu. Vinga. Adéu, gràcies. Ventura. Acabat?